Tribunal Supremo. Vamos a empezar con imágenes. Teddy Kollek, Lord Rothschild, Simón Pérez y Isaac Rabin, junto a otros, con la maqueta del edificio. Esto era antes de que se construyera. Ya veis qué personajes aparecen aquí, ¿verdad? Primeros personajes de la política israelí del momento y además Lord Rothschild. Qué curioso. El edificio, una vez finalizado, no sé qué veis vosotros aquí. Lo primero que impacta, ¿no? ¿Verdad? La pirámide, con el ojo que todo lo ve. Pero fijaros que hay al lado del edificio. Un obelisco. Y mirad esto, inscripción que indica el jardín que muestra el obelisco egipcio. Fijaros, de Dorothy de Rothschild Grove, que viene a ser el bosquecillo o el huertecillo, algo parecido, de Dorothy de Rothschild. Y mirad ahora esto, no os perdáis esta inscripción. Es la placa en reconocimiento Rothschild con su emblema. Realmente impresionante. Esa pequeña placa que hablaba sobre Rothschild y su dinastía, en agradecimiento, como un reconocimiento por haber ayudado a la construcción del edificio, precisamente encima tenía ese pequeño emblema que, por comparación, aquí quizás se pierde bastante la nitidez, es precisamente lo mismo que veis en el billete de dólar. Yo no sé si lo veis sorprendente, pues esta es la pirámide que antes habéis visto, vista desde el interior del edificio desde una ventana. Es realmente impresionante. No hay palabras, vamos. Pues ya veis, esto precisamente es algo que está en Israel y es un lugar de muchísimo peso en ese país, en esa nación. Y ahora no os perdáis también lo que hay en la frontera entre Israel y Egipto cuando uno llega y va directo para entrar a Israel. Fijaros. Impresionante, ¿no? Vamos a verlo con detalle. Arriba en la cúspide, no puede fallar, el ojo que todo lo ve, por supuesto. A un lado una de las columnas, con el mundo encima, en la otra aparece el universo. Y ya veis aquí, la logia número 59, etcétera, etcétera. No está mal, ¿no? Pues ya veis, ¿quién está dominando Israel, en definitiva? Vamos a ver algo realmente impresionante. Le voy a pedir a Ángel que nos lo traduzca. Está en inglés. Esta es la gran logia del Estado de Israel. Lo que hay debajo no se entiende. Y a los masones de paz. El honorable Isaac Rabin. Su Majestad el Rey Hussein. Y el honorable de Jordania, perdón. Y el honorable Bill Clinton. Dice con un esto es ardiente y fraternal, con una ardiente y fraternal felicitación a los firmantes del acuerdo de paz entre Israel y Jordania. No está nada mal. Y luego Efraín Fox, presidente de la Orden de Masones de Israel. Firma. Yo no sé si os habéis fijado, los tres personajes que aparecen aquí son verdaderamente importantes. Isaac Rabin, que era el primer ministro de Israel, el rey Hussein de Jordania y Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en su momento. Todos masones de paz. ¿Y qué dice que hacen? Un acuerdo de paz entre Israel y ¿quién? Precisamente Jordania. ¿Recordáis la conferencia que tratamos sobre Daniel capítulo 11, versículos finales del 40 al 45? Resulta de que cuando hablábamos de ciertos pueblos, Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón, vimos que era Jordania actualmente y que ese país no iba a ser atacado por ese gran poder militar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Son aliados. Y más claramente aliados que en logia, imposible encontrar. Pues bien, yo creo que esto valía la pena saberlo para situarnos en los acontecimientos mundiales y de la política que Israel ocupa en estos compases finales de la historia de este mundo. Y ahora vamos a hacer el repaso de noticias. Hay unas cuantas, os voy a rogar que tengáis paciencia, pero creo que valía la pena verlas todas con un poco de detenimiento,
porque nos van a centrar en el tema de hoy, en el tema anterior también, y hacernos dar cuenta de que las noticias que están pasando alrededor nuestro son mucho más importantes de lo que a simple vista nos puede parecer. Todas las que vamos a ver tienen vinculación con el Vaticano. Vamos pues a ver la primera. Sacada de teletexto del Telecinco. Vaticano. El cardenal Casper considera un signo importante el encuentro del Papa con los evangélicos en Alemania. Yo no sé si os dais cuenta de esto. La semana pasada mostramos las imágenes de esta pretendida ley dominical, un día de reposo, domingo, en Alemania, para todo el mundo, para dedicarse a la familia, etcétera, etcétera. Esto surgió porque sí. Dijimos que era un encuentro fomentado por católicos y protestantes, pero las cosas no aparecen porque sí, si antes no se han trabajado. Y aquí está, esto había sucedido unos meses antes. Por tanto, el terreno se iba preparando. Y a veces aparecen noticias y nosotros no relacionamos que están preparando el terreno para el gran acontecimiento que nos van a poner dentro de poco, del cual seguiremos hablando. Vamos a ver la siguiente. Fijaros en la parte de la izquierda, alusiones a la superioridad de quién. Ahora vamos a verlo. No es la primera vez que Joseph Ratzinger alude a otras religiones en un intento de subrayar la superioridad de la confesión católica. En el 2000, Juan Pablo II suscribió un documento titulado Dominus Ieus, Jesús es el Señor, del que era autor el futuro Benedicto XVI, que ya levantó polvareda al afirmar que fuera de la Iglesia Católica no había salvación posible. ¿Os acordáis de la semana pasada? La arrogancia de la bestia diciendo que son los dueños absolutos, que son los que mandan, son los que imponen. Pues ya veis, la profecía hablaba, las noticias cumplen. Esta noticia que habéis visto, que ha salido aquí, Nadal viaja al Vaticano para recomponer las relaciones Generalitat-Iglesia Católica, del 24 de septiembre del 2006, es, bueno, ya sabéis que Nadal pertenece a la Generalitat de Cataluña, el gobierno de aquí. ¿Y qué iba a hacer? Sabéis que tuvieron unas fricciones la Iglesia Católica con la Generalitat, el tripartit, que es lo que mandaba aquí, y sigue mandando aún, de izquierdas, se opusieron bastante a la política de la Iglesia Católica en según qué cuestión, ¿no? Pues fijaros cómo tiene que pasar algo para que las relaciones se estabilicen. Y vamos a ver quién es el que manda otra vez más. Pots apretar, Àngel, sisplau? Roma. El Partido Socialista Catalán se esfuerza por explicar a la Iglesia Católica que los modos del tripartito con esa institución han pasado a la historia, y más aún en caso de victoria en el 1 de noviembre, en elecciones. El conseller de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nadal, efectuó el viernes una visita institucional al Vaticano para expresar los respetos y deseos de colaboración con la Iglesia y la voluntad de un diálogo fluido del govern, según fuentes oficiales catalanas. La visita no figuraba en la agenda de presidencia. Ya veis quién tiene que agachar las orejas, ¿no? Nadal se refirió ante los presentes en la embajada a las raíces cristianas de Cataluña y dio a entender que, aunque el estatut no recoja en letras ciertas medidas gratas a la Iglesia catalana, es factible atender a la sensibilidad católica a la hora de desarrollar y aplicar el texto. Tuvieron que dar explicaciones, ¿eh? Sí, 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 cuando se hacía el tratado de la Unión Europea, sí, sí. Pues ya veis, no se puede estar contra Roma, por buen gobierno que uno pueda ser. Otra noticia, el Papa estrecha lazos con los ortodoxos, sacada del periódico 31 de octubre del 2006. Benedicto XVI aprovechó la visita que recibió ayer de los obispos católicos griegos para expresar su deseo de que un día pueda celebrarse una Eucaristía en común con los ortodoxos. Intensifiquemos las oraciones para que llegue lo antes posible el día en el que podamos partir juntos el pan y beber del mismo cáliz, dijo. Ya veis que entonces lo que aquí se estaba buscando era la unidad entre católicos y católicos ortodoxos de ese otro país.
El Papa inicia su viaje más complejo, sacado de La Vanguardia, lunes 27 de noviembre de 2006. Viaje complicado, concebido para el diálogo ecuménico, es decir, entre las varias confesiones cristianas. Pero el viaje, ¿recordáis dónde era? Si habéis visto lo anterior, era precisamente a Turquía. Benedicto XVI recalcó también el encuentro con la Iglesia Ortodoxa, que culminará en una declaración ecuménica conjunta con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, en Estambul. Por último, fijaros que lo que se estaba buscando se ha ido fraguando hasta parecer una noticia posterior, que ya también comentaremos. Ahora vamos aquí a La Vanguardia, domingo 11 de febrero del 2007, ya de este año, cumbre ecuménica en Barcelona. Fijaros que nos dice aquí, el Opus Dei organiza el encuentro en lo que representa su compromiso a favor del ecumenismo. El Opus Dei es quizás quien tiene más peso dentro de la organización vaticana actualmente. Pues ya ves lo que hacen, a qué se dedican. De hecho, el catolicismo catalán, históricamente, es pionero en el proyecto ecuménico y en el diálogo doctrinal y cordial entre las diversas confesiones cristianas. Obispos como Josep Pont i Gol y Ramón Torrella impulsaron este espíritu a mediados del pasado siglo. Ya no viene de ahora la cosa. Fue en aquella época cuando, entre otras iniciativas, se creó el aún existente Centre Ecumènic de Catalunya, que dirige el capuchino Joan Boutam. Esta postura del Opus Dei, que es una institución, y aquí se amplía, con fidelidad estricta al Santo Padre, no deja de ser un signo de los tiempos y de la senda por la que la Iglesia Católica encaminará sus pasos en el futuro inmediato. ¿Se va a cumplir la profecía o no? Ya veis cómo va todo encarado. Los vaticanólogos, en efecto, consideran que una de las grandes líneas de actuación del Papa Joseph Ratzinger es la dinamización de los contactos ecuménicos y la reconstitución del abandonado diálogo entre cristianos, especialmente entre católicos y ortodoxos. Eso es así mientras la anhelada visita papal de reconciliación con Rusia está en el horizonte. Fijaros, reconciliación papal con Rusia. Como en su día recordó Salvador Piet Ninot, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña y de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fijaros cómo cada vez más el ecumenismo se extiende por todas partes. Por su parte, Antoni Pujals, vicario del Opus Dei para Cataluña, se refirió, entre otros aspectos, a la unidad de los cristianos cuando fue preguntado por La Vanguardia sobre la cara y la cruz de la gestión de Joseph Ratzinger al cumplirse el primer año de su pontificado. La cruz, dijo Pujals, podría ser que no ha tenido aún suficiente tiempo para lograr la unidad de los cristianos, aunque se dan pasos. Por tanto, ¿es su objetivo o no es su objetivo el ecumenismo? La unidad de cristianos. Está clarísimo, y la profecía lo estaba diciendo con muchísimos años de antelación. Sacada de ADN, 19 de febrero del 2007, la Europa Cristiana se reúne en Barcelona. El encuentro contará con la presencia del presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Walter Casper. Esta reunión, organizada por el Opus Dei y el Arzobispado de Barcelona, se engloba en el proceso abierto para fomentar la comunicación entre las diferentes iglesias cristianas de Europa, la católica, la protestante y la ortodoxa. El ecumenismo es un movimiento de unificación de las diferentes confesiones cristianas que este año tiene su culminación en la tercera Asamblea Ecuménica Europea, que se celebrará en septiembre en Sibiu, Rumanía. Ya celebrada. No sé si recordasteis las noticias, este encuentro ya se hizo. Los pasos que se van dando son continuos y normalmente a nivel de calle, a nivel de la opinión pública, esto tiene poca trascendencia. Nadie o muy pocas personas se dan cuenta que todo lo que se está haciendo va a cambiar el mundo enormemente y todos nos vamos a ver implicados porque el poder de la bestia va a ser total. ¿Sacada de qué? El 20 de febrero de 2007 lo ha publicado el diario The Times. Católicos y anglicanos lanzan propuestas de unión.
una comisión internacional de representantes de las iglesias católica y anglicana ha elaborado un conjunto de propuestas para su eventual unión bajo el pontífice romano, según informó ayer The Times. Las propuestas han sido acordadas por obispos veteranos de ambas iglesias y el documento lo estudia actualmente el Vaticano, cuya jerarquía prepara una respuesta oficial, asegura el periódico. Ambas iglesias se separaron en 1534, casi nada. Esta noticia se produce mientras los arzobispos de las 38 provincias de la Comunión Anglicana siguen reunidos en Dar es Salaam, donde intentan evitar un cisma sobre la ordenación de homosexuales en el seno de la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos. La Iglesia de Inglaterra se separó de la de Roma en 1534 por la oposición del Vaticano al divorcio del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón. Fijaros en algo muy interesante. Primero se crea un posible cisma, ¿en quién? En la Iglesia Episcopaliana, que es la Iglesia Anglicana en Estados Unidos. ¿Debido a qué? Se dejaba que homosexuales fueran sacerdotes. Evidentemente esto tenía que tener una reacción por parte de los feligreses, que ni mucho menos la mayor parte estaría de acuerdo en esto. ¿Por qué se permitió esto? ¿Por qué se permitió minar a los episcopales? Para que la gente pidiera otra vez volver a las raíces. ¿Y las raíces fundamentales de estos dónde estaban? Pues están precisamente en Roma. Fijaros que la única gran diferencia entre anglicanos y romanos en el Vaticano, ¿cuál es? Pues sencillamente este fue el motivo. Enrique VIII se divorció y se tenía que volver a casar. Desde Roma no se lo aprobaron. Y él dijo, pues ahora yo soy cabeza de la Iglesia en mi país. Esta es la gran diferencia, no hay otra. Si por fin esto se arregla, ¿a quién van a volver? A la Iglesia Madre. Y esa es Roma. Vamos a ver la siguiente noticia. Sacada de 4, en teletexto, 13 de mayo del 2007. El Papa insiste en que la familia es el centro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Fijaros, hasta ahora hemos hablado de una serie de noticias muy ecuménicas y ahora de repente nos aparece el tema de la familia. ¿Tiene que ver algo esto? Nosotros, a través de la profecía, sabemos que este va a ser uno de los enclaves, de los puntales, en el que precisamente el Vaticano va a hacer fuerza para volver a unir al cristianismo y a la sociedad. Y aquí lo tenéis. Ya enseñaremos más adelante también escritos donde precisamente esto aparece como profecía. Vamos a ver la siguiente noticia. Sacada de La Vanguardia, 24 de junio del 2007. Dice, Dios no ha muerto, este señor. Y fijaros qué aclara él aquí. El mundo, dijo Castells, es cada vez más religioso. Tenemos una visión muy etnocéntrica desde un pequeño rincón minoritario del planeta, nuestra Europa occidental, en proceso de secularización. Pero el resto del mundo vive un proceso de gran extensión y profundización de la religión. Después Jordi Pujol recordó a André Malrocs, 1901 a 1976, quien hace 4 décadas, cuando muchos sostenían que la religión estaba pasada de moda, afirmó: el siglo XXI será el siglo de las religiones, de la religiosidad. Fijaros que la opinión pública de aquí, donde estamos nosotros, en Europa, nos está diciendo que la religión pinta poco, se la quiere pisar bastante. Pero en cambio, otros señores están viendo, y solo falta mirarlo a nivel global, cómo las religiones crecen con una fuerza muy enorme en el resto del mundo. Es solo aquí que hay secularización, en el resto del mundo no. Pero es que estas palabras finales son básicamente como profecías, porque esto va a ser así. El mundo va a dar un vuelco radical y se va a basar en algo muy concreto: el destrozo de la sociedad. ¿Os habéis planteado por qué hay tantos divorcios? ¿Os habéis planteado por qué tantos padres matan a hijos, hijos a padres, hombres a mujeres, etcétera? Estas cosas van pasando. Y hay cosas que se pueden evitar y otras que quizás no tanto.
Pero sí que es cierto que a través de una cierta permisividad en el caos a nivel de sociedad, va a hacer que las personas pidan algo especial. Y es que se vuelva a instaurar un cierto orden. Y ese orden va a ser el nuevo orden mundial, en el cual todo esto va a formar parte. La religiosidad otra vez va a imperar. Con ganas o sin ganas de las personas, de muchos del pueblo, pero todo el mundo tendrá que pasar por el aro. Nadie se va a escapar de eso. Las profecías son clarísimas al respecto. Podemos, como decimos aquí, pasar olímpicamente de todo y mientras vamos viviendo como si nada. Pero esto se va a terminar dentro de poco. Y las profecías lo apuntan que no va a tardar mucho. Vamos a ver la siguiente noticia. El País, miércoles 11 de julio de 2007. Benedicto XVI vuelve a rectificar al Vaticano con la idea... Me he perdido. Vale. Con la idea de que solo su Iglesia es verdadera. Fijaros que hemos estado hablando de mucho ecumenismo, todos unidos, pero hay algo que es trascendental. ¿Cuál es la única iglesia verdadera, según dice él? La católica romana. No hay otra. Los demás están fuera del camino. Roma no comulgará con otros cristianos hasta que asuman la autoridad suprema ¿de quién? ¿De un presidente de alguna nación? Bueno, en cierto modo sí, porque el Papa es cabeza de una nación, del Estado Vaticano, ¿o no? Pero es que además todos se van a supeditar a nivel religioso. Y esto que vimos ya en profecías la semana pasada, vemos ahora el cumplimiento en las noticias. Profecías escritas con muchísimos años de antelación se están cumpliendo delante nuestro. ¿Y eso nos va a dejar iguales? Vamos a ampliar la noticia. Benedicto XVI se fue de vacaciones dejando sentadas las bases para cualquier diálogo con el resto del cristianismo. Se intentará la aproximación con ortodoxos y protestantes, pero desde el convencimiento de que solo un interlocutor, la Iglesia romana, tiene toda la razón. Casi nada. La comunión con la Iglesia universal, cuya cabeza visible es el obispo de Roma y sucesor de Pedro, no es un simple signo externo de la Iglesia particular, sino uno de sus principios constitutivos internos, por lo que quienes no respetan la autoridad papal sufren en realidad una carencia objetiva en su misma condición de Iglesia particular. Se dice en un pasaje de la Nota Vaticana firmada por el Papa el pasado 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo. Vamos a detenernos un momento aquí. Antes hemos leído de que la Iglesia Católica tiene una cabeza visible. ¿Cuál es esa cabeza visible? Su líder, el Papa. ¿En base a qué es su cabeza, su líder total? En base a que sigue la sucesión de San Pedro como el primer Papa. Esa es la base hipotética, para ellos cierta, en la cual este señor debe tener el liderazgo. Pero ya ves que las cosas son muy claras. O se sigue lo que ellos dicen y se da el poder al Papa, o estás fuera. No hay más. Vamos a avanzar. La fecha no se escogió al azar, ya que la Congregación para la Doctrina de la Fe basa su descalificación del resto del cristianismo en el hecho de que rompieron con la obediencia al sucesor de San Pedro, en el caso de los ortodoxos, o además dejaron de respetar el sacerdocio sacramental en el caso de los protestantes. Paramos aquí un momento. ¿Sabéis qué es la doctrina de la fe? La Congregación para la Doctrina de la Fe. Antiguamente tenía otro nombre. ¿Alguien lo recuerda? La Inquisición, el Tribunal de la Inquisición. Es lo mismo, con un cambio de nombre. Quizás ahora no hacen ejecutar a nadie, se podría hablar de eso, pero al menos no da esta sensación. Pero sus raíces son las mismas. Y recordáis, Roma no cambia. Quien quiera pretender pensar de que la política de Roma es distinta, en su fondo, se equivoca de lleno. Roma no cambia ni cambiará jamás. Al contrario, los demás tendrán que cambiar para acoplarse a Roma. Porque si no, la mano dura volverá.
Y este va a ser el tema que también vamos a tratar hoy. Y fijaros con el sacerdocio sacramental. ¿Qué es esto? Pues nos está remitiendo otra vez al asunto de Eucaristías, a la misa. Ya iremos viendo algo más al respecto. El texto muy esperado puede parecer involucionista. Llega después del motu proprio papal que devuelve vigencia a la vieja liturgia en latín. Hago un paro aquí. Vosotros habíais ido hace, bueno, no sé, claro, tenéis muchas edades distintas aquí, pero yo de pequeño recuerdo ir a iglesias católicas, hace unos 30 y pico de años largos, y haber oído misas en latín. Y esto era lo tradicional, porque antes la misa siempre era en latín, y algo más, ¿era de caras a la gente o de espaldas a la gente? De espaldas. El sacerdote se giraba y le daba la espalda mientras hacía la misa en latín. El Papa, aquí no recuerdo que hayamos incluido esta noticia, dijo de que las misas iban a ser en latín, en según qué sitios, sobre todo en donde hubiera nacionalidades distintas, porque era el idioma común para todos. Con la cual cosa, si no sabéis latín ya podéis ir a misa, que a ver de qué os enteráis. Vais a ver qué beneficio saca el pueblo de esas predicaciones, entre comillas. Pues eso quizás es lo de menos, ¿no? Porque si sabéis una cosa importante, la Biblia, en el catolicismo, solo la pueden interpretar ¿quiénes? ¿Los feligreses? No. La curia, los que mandan, los sacerdotes. Nadie más. El pueblo debe acatar lo que les dicen a ellos, no llevar jamás la contraria. Es totalmente lo contrario a la interpretación del mundo protestante, que dice que todo el mundo puede interpretar la Biblia, pidiéndole a Dios, por supuesto, orientación, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Estamos volviendo a la Reforma, en tiempos de Lutero, pero es que pensad que la historia es cíclica y se va repitiendo. Y ahora va a llegar la peor de las partes de la historia pasada, multiplicada por no sé cuánto. O sea que lo que va a venir no es nada gracioso. Y debemos saberlo. Lo hemos dejado en lo del latín. Y dedica su primer punto a proclamar que el Concilio Vaticano II no cambió absolutamente nada desde el punto de vista doctrinal. Hago otro inciso aquí. Cuando se celebró el Concilio Vaticano II, en 1963 aproximadamente, fue el momento de apertura del mundo católico hacia las demás iglesias. Teóricamente la gente pensaba de que se había hecho un gran cambio en la Iglesia Católica. ¿Se cambió algo? No se cambió nada, se cambiaron las apariencias, pero no el fondo. Es muy distinto. Joseph Ratzinger participó en aquel concilio, ya veis, del año 62 al 65, como uno de los teólogos más aperturistas y deseosos de romper con el reaccionismo heredado de Pío XII. Unos años después, a la vista de los acontecimientos de 1968, Ratzinger se alineó con los tradicionalistas. Parece que él hizo un cambio. La afirmación inicial del documento, el Concilio Ecuménico Vaticano II, ni quiso cambiar la doctrina sobre la Iglesia, ni la cambió en absoluto. Sugiere una cierta voluntad de suprimir aquel impulso modernizador. O eso parecía. Poder y doctrina, lo que gusta en Roma. Benedicto XVI resucitó el infierno en marzo pasado. Existe y es eterno, proclamó. ¿Recordáis que hace ya un tiempo que se decía, no, el infierno no existe? Y se hablaba incluso en frases de sacerdotes y demás que decían que no, que era una forma de hablar metafórica. Él dijo, ni hablar del peluquín, el infierno existe. Eso es lo que dijo él. Otra cosa es lo que diga la Biblia. Que de eso se podría hablar mucho si el infierno existe o no, aunque el resultado es muy claro. No existe. Pero eso ya lo veremos en otra conferencia. El latín la semana pasada es lo que resucitó también. Y ahora la idea de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ni siquiera hay otras iglesias. Es que lo que está diciendo es tremendo. Lo leemos y casi nos quedamos igual. Pero es que las pautas que está marcando son o eres de mí o eres contra mí. Alguien utilizó esta frase hace un poco tiempo, antes de empezar una cierta guerra. ¿La recordáis? Bush, ¿verdad? Que no está conmigo, contra mí es. ¿Y sabéis de dónde la sacaron esta frase? De la Biblia.
pero súper mal aplicada, por supuesto. Vamos a ver más. Un documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, de 1963, dijo que la Iglesia de Cristo subsistit, en la católica. Debió decir que la católica, sostiene ahora el Papa. Este es el tipo de disputas, la sustitución de est por subsistit, que ponía de mal humor a Erasmo. ¿Puedes clicar? Sí. Lo cuenta en Elogio de la locura, decenas de teólogos discutiendo semanas enteras si era pecado menos grave matar a 1 millar de hombres que coser en domingo el zapato de un pobre. Yo no sé si os estáis dando cuenta de la palabra que aparece aquí ahora. Coser en domingo. Esto nos puede parecer una auténtica tontería. Coser o no en domingo. Casi se ríe uno. Antes esto era sumamente trascendental. Y estos detalles irán volviendo. La semana pasada que estuvisteis presentes, pero vimos cómo se están haciendo pasos agigantados para que el domingo vuelva a ser día de reposo absoluto y se esté en familia. Y no haciendo, bueno, viajando, haciendo cosas, me voy al cine, me voy aquí, me voy allá a comprar. Y esto va a ir cambiando. Y estamos viendo, tenemos el privilegio de estar viendo estos pasos proféticos que se están cumpliendo delante nuestro. Cuando yo era niño, esto era profecía aún. Ahora están empezando a ser realidades. En el transcurso de mi vida estoy viendo cómo precisamente se está cumpliendo todo. Y estos son los pases finales para la historia del mundo final. Se acaba, no hay más. Aunque la cosa va a seguir. Luego hablaremos de otras profecías que no terminan con la historia que vamos a conocer, sino que aún van más allá. Pero esto va a ser tema de más adelante. Aunque se puede afirmar rectamente, según la doctrina católica, que la Iglesia de Cristo está presente y operante en las iglesias y las comunidades eclesiales, que aún no están en plena comunión con la Iglesia católica, que aún no están, está diciendo. Si dice que aún no están, es que van a estar. Gracias a los elementos de santificación y verdad presentes en ellas, el término subsiste es atributo exclusivamente a la Iglesia católica. Casi nada. La autoridad papal o la Eucaristía, en cambio, no son negociables. Cuando haya esta sumisión, que la va a haber, de protestantes, de ortodoxos y demás, que ya hablaremos, van a tener que pasar por la Eucaristía, la misa otra vez. ¿Y la autoridad papal? Esto no se negocia. Y iremos viendo más noticias que van a corroborar todo esto. Sacada de 4, Rumanía. Inaugurada en Rumanía la tercera Asamblea Ecuménica Europea, centrada en inmigración y unidad de los cristianos. Ya veis, todo sigue avanzando por allí mismo. ADN, 10 de septiembre del 2007. No hace tanto ya de esto. En la homilía, Benedicto XVI reivindicó el Día del Señor. ¿Cuál es el Día del Señor? Para ellos, el domingo. Y denunció que en Occidente esta jornada se ha transformado en fin de semana, en tiempo libre, y que este último necesita un centro, el encuentro con quien es nuestro origen y nuestra meta. Ratzinger agregó ante 15.000 asistentes que la alocada vida que hoy se vive no da tranquilidad a las personas y se acaba con la vida perdida. Fijaros que está marcando las pautas de lo que va a ser el domingo. Está avisando a la población mundial y casi nadie se está enterando. Las pautas van a ser estas otra vez. ¿Puedes explicar? Y ahora no os perdáis detalle en esta noticia. El País, miércoles 29 de agosto de 2007. ¿Recordáis que hubo una ola de incendios en Grecia? Enormes. Los griegos no creen en complots porque se hablaba de cuestión política interna de su país. Fijaros que aparece en esta foto. ¿Os recuerda algo esto? Es curioso, ¿eh? La iglesia entera chamuscada, sin techo, todo hecho polvo.
Y curiosamente aparece con claridad este pequeño emblema de arriba de una iglesia, sacada en esa foto, por casualidad, pero que a nosotros nos va excelente para empezar a ligar cosas. Vamos a dedicar algún tema especialmente a esto. Pero fijaros, ¿qué veis aquí? ¿No es el famoso triángulo con el ojo en medio iluminado? ¿El ojo que todo lo ve? Y ¿no os hace preguntar esto? ¿Y por qué las logias masónicas lo tienen? ¿Y por qué era el símbolo de los Illuminati? ¿Quién creó los Illuminati? ¿No fue un jesuita? Se utilizó el mismo emblema y que aparece en muchísimas otras iglesias. Algún día pasaremos fotos de iglesias donde aparece esto, en Francia también. Utilizan el mismo emblema. ¿Por qué? ¿Una casualidad? ¿O es que todo tiene un fondo en común? Veremos cómo precisamente esta es la parte cierta. Vamos a ver ahora una filmación sacada de una emisora de televisión católica. El Papa ha firmado el segundo documento magisterial más importante de su pontificado. Trata sobre la Eucaristía y se titula El Sacramento del Amor. Técnicamente es una exhortación apostólica o sinodal, o sea, una reflexión sobre las conclusiones del Sínodo de Obispos de octubre del año 2005. El Papa habla de argumentos religiosos como el celibato de los sacerdotes o la importancia de la liturgia, pero también de otros no doctrinales como la libertad religiosa o de los temas en los que los políticos católicos no pueden transigir. ¿Cuál es su fare leggi? Allora, ¿cuál es el trabajo del político? Hacer las leyes. ¿Y cómo expresa su fe en la Eucaristía un político? El Papa le dice, acuérdate que hay temas que no son negociables, como la familia, la vida y el matrimonio. Le dice, en esos temas tienes que actuar con responsabilidad. El cardenal Scola ha contabilizado en este documento más de 50 consejos prácticos, desde que los sacerdotes estén siempre disponibles para que la gente pueda confesarse, hasta que en las misas con personas de varios países se use el latín. El Papa dedica parte del documento a las mujeres y pide que se reconozca su papel fundamental en la sociedad y en la familia. Además pide que se defienda a la familia porque es el lugar en el que se recibe la formación cristiana. Sottolinea molto l'importanza della famiglia. El Papa destaca la importancia de la familia cristiana porque es el lugar en el que se vive plenamente la fe, sobre todo respecto a la Eucaristía. Por ejemplo, yendo juntos a la misa del domingo. El Papa termina recordando a quienes arriesgan la vida para ir a misa por la persecución religiosa, junto a los cristianos de algunos países musulmanes y regímenes comunistas. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de cosas que aparecen solo en este pequeño trozo? Sobre todo, fijaros, la familia va a ser la base de lo que ellos los va a mover. Pues bien, hasta aquí hemos hecho un buen repaso de noticias. Ahora vamos a incluir otras dos, las vamos a comentar muy brevemente y ya pasaremos al tema de hoy y su plena vinculación con lo que hemos estado viendo. Benedicto XVI pide recuperar el domingo como Día del Señor. Sacado de Veritas, 10 de septiembre de este año, 2007. Benedicto XVI finalizó su visita a Austria en la Catedral de San Esteban, donde reivindicó el domingo como el Día del Señor y denunció que se ha transformado en tiempo libre. Comenzó su homilía recordando la frase de los primeros cristianos, sine dominico non possumus, sin el Día del Señor no podemos vivir. Y afirmó que el hombre necesita un centro, un orden interior y una relación con aquel que sostiene nuestra vida. Para el Papa, el domingo tiene que ser la jornada de la gratitud y alegría por la creación y afirmó que hoy, ante las intervenciones del hombre que ponen al mundo en peligro, es más necesario que nunca darle esa dimensión al séptimo día. Yo no sé si os dais cuenta de lo que está diciendo aquí. ¿Qué aprendimos o qué vimos la semana pasada? ¿Cuál era el séptimo día? Era el sábado, no el domingo. Fijaros cómo aquí ya sin tapujos. Para ellos el séptimo día, ¿cuál es?
el domingo, que le llaman Día del Señor. Y sin el domingo no se puede vivir, dicen. Pues ya veis cómo las cosas se están poniendo. Y ahora, otra que dices, ¿y esto qué tiene que ver? Pues vamos a verlo. Musulmanes proecuménicos. Un grupo de 138 estudiosos musulmanes le enviaron una carta al Papa y a otros líderes religiosos en la que afirman que el futuro del mundo depende de la paz entre musulmanes y cristianos. En su escrito, enviado también al arzobispo de Canterbury, los musulmanes afirman que no basta para encontrar terreno común entre las dos principales religiones del mundo con un cortés diálogo ecuménico. Juntos, musulmanes y cristianos, representamos más de la mitad de la población mundial. Sin paz y sin justicia entre esas dos grandes comunidades religiosas, no puede haber paz significativa en el mundo. El futuro del mundo depende de la paz entre musulmanes y cristianos, indicaron. Sacada de Reuters, 11 de octubre de este año. ¿Qué tiene que ver aquí el mundo musulmán? ¿Por qué son proecuménicos a favor de esta unidad religiosa? Dicen que es para que haya paz mundial, porque entre cristianos y musulmanes hay un montón de gente en este mundo, la mitad. Yo no sé si recordáis la profecía sobre Daniel 11 también, versículos finales. Vimos como muchos países del mundo musulmán van a recibir los ataques por parte de Estados Unidos y sus aliados, pero la profecía dice algo más. ¿Os acordáis que hablamos de que el Vaticano irá a parar a Jerusalén? Esto va a implicar algo más. Y esto va a formar parte de todo ello. Una cierta paz con el mundo musulmán puede llegar a hacer que eso pueda ser posible. ¿Sabéis? Los musulmanes esperan un Mesías. Lo sabíais, ¿no? Esperan un Mesías también. ¿Quién más espera un Mesías? Católicos, protestantes, ortodoxos, todo el mundo cristiano, pero otras denominaciones o otras religiones que hay en el mundo esperan a un ser que va a venir divino. Los budistas, sí señor. ¿Qué tiene en común todo esto? Pues eso, de que tiene que aparecer un cierto personaje súper majestuoso con un gran poder que va a poner la paz. Y ese es el que vimos que va a ser el papel que Lucifer va a jugar al fin del tiempo, haciéndose pasar por ese Mesías. Y todos van a caer en ese terrible engaño, creerse que es Jesús. Pero esto es una profecía que ya no falta tanto para que se cumpla. Y ahora ya vamos a entrar en el tema que dejamos aparcado en la última semana y que preguntábamos al final, ¿los Estados Unidos de Norteamérica aparecen en la profecía bíblica o es un invento? Vamos a empezar con este texto, Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de las dos bestias, no una, porque hay gente que dicen o creen que se trata solo de una. Vimos y tratamos de la primera, ahora vamos a desglosar la segunda. Vamos a leer estos versículos. Nos dicen, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Recordáis quién era esta bestia que recibió herida mortal y fue sanada? ¿Lo recordáis, verdad? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, el famoso 666.
que os anticipo ahora, no creo que tengamos tiempo de tratar hoy, porque el tema de Estados Unidos y algo más que trataremos es un poco aún extenso. Probablemente lo tendremos que aplazar para la próxima jornada. Pues vamos a ver quién es esta otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Aquí tenemos lo que más o menos podía ver el profeta, ¿no? Un cierto bicho, un búfalo, con dos cuernos, así parecidos a los de un cordero. Fijaros, la bestia de dos cuernos no es, por tanto, parte de la primera bestia, son dos de distintas. ¿Qué más vemos ahora aquí? Tierra, de donde sale esta bestia, dice que sale de la tierra. ¿Recordáis? La anterior decía que salía de ¿qué sitio? Del mar, un lugar donde había muchas aguas. Y llegamos a la conclusión, por pruebas bíblicas mismo, por interpretación, de que el mar era muchedumbres, gentes, mucha gente. Entonces la tierra, ¿qué tiene que ser? Pues precisamente lo contrario de muchas aguas, poca gente, un lugar nuevo. ¿Puedes clicar? Esta segunda bestia surge en los momentos finales de la primera bestia, la que había recibido la herida mortal y que fue sanada. La primera bestia desaparece momentáneamente en 1798, vimos la semana pasada. ¿Qué le pasa al papado en 1798? ¿Lo recordáis? El general Berthier coge al papa, se lo lleva preso, donde muere, encarcelado, y por esos alrededores es cuando surge esta segunda bestia. Vamos a ver, ya que tenemos determinado el espacio de tiempo en el cual surge esta segunda bestia, ¿quién es? ¿Qué nación surgió en esos avatares de la historia? Solo hubo una nación que surgió en esa época. ¿Recordáis alguna nación? Esta. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será esta la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis? Si nos remitimos a una profecía apocalíptica, simbólica, que habla de Babilonia, y de la cual ahora vamos a hacer una mención muy escueta porque lo tenemos que dejar para más adelante, Babilonia significa confusión, y es el símbolo o representación de poderes religiosos. Una unión de poderes religiosos. Muy complicado esto, ¿eh? Si nos basamos en esto, ¿cuál es la religión que impera en este país? Hasta ahora ha sido clave el protestantismo. Es la religión que manda en general en Estados Unidos. Las bases de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica expresan precisamente la clara separación entre Iglesia y Estado. Son dos cosas que van distintas, no se pueden unir. Por tanto, ¿qué sucede con eso? Queda garantizada la libertad religiosa para todos. Pero curiosamente ahora hay una presión muy fuerte de judíos, de protestantes y católicos que están presionando, diciendo de que es una mala interpretación de la Constitución que Iglesia y Estado vayan separados. Esto es tremendo. No se había planteado nunca esto en Estados Unidos hasta hace pocos años. Y ahora cada vez está cogiendo más fuerza esta versión. Vamos a ver, precisamente en un resumen aquí, dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa eso? Pues juventud, inocencia, ser manso. Y recordamos, el cordero también era símbolo de Cristo. Entonces, ¿qué eran esos dos cuernos de esta bestia? Pues veíamos que los cuernos eran el reino en sí, ¿no? Es el carácter de su gobierno y sus dos principios fundamentales. Estados Unidos se ha basado siempre en republicanismo y ¿qué más? Protestantismo. Estos son los dos pilares de esta nación. Pero fijaros ahora qué cambio tan tremendo ha sufrido Estados Unidos. Vamos a ver una carta que no tiene desperdicio, escrita en 1945 por, mirad, aquí lo tenéis, Truman, que era el presidente de Estados Unidos, al cardenal Pacelli, el papa de la época, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer y os daréis cuenta de cuál era la política y el pensamiento de esa nación y cómo las cosas han cambiado dramáticamente en muy poco tiempo. No tiene desperdicio esta carta.
Dice, estimado señor Pacelli, como bautista, que es la religión a la que él pertenecía, y como jefe del ejecutivo de la mayor y más poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título perteneciente a Dios. Ya dices, toma, primera pedrada, ¿no?, que le suelta. Nosotros en los Estados Unidos consideramos todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió como su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es procurar la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia se encuentren entre los que verdaderamente procuran la paz y trabajen por ella. Vaya pedrada también. En primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, conociendo por la historia pasada la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esta lección con la historia europea, y por eso estamos convencidos que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, que enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Fijad si lo tiene claro, ¿eh? La democracia dura hasta que la Iglesia Católica Romana se ponga allí dentro. Y eso ya ha pasado, ya lo veréis. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de este país, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no nos demuestra ningún ejemplo de algún pueblo manejado por el clero que tenga un gobierno civil y libre. ¿Y antes os habéis fijado que el Papa hablaba de libertad religiosa? Por eso, usted es la última persona del mundo que puede enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria, le voy a recordar algunos hechos. Fue vuestro predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda la agresión fascista con los tratados luteranos realizados con Mussolini en 1929, donde dijimos que marcaba el qué, donde la herida mortal de la bestia era sanada. Se le devolvía al Papa el Vaticano y empezaban a ser un Estado. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue ahí el comienzo de los horrores caídos sobre Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo ahora. Un notable escritor e historiador de mi país, Lewis Mumford, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, libro que publicamos en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929, con la concordata que se realizó entre Mussolini y el Papa. Dice más: desafortunadamente, los propósitos del fascismo están en profundo conflicto con los de una república libre, como lo es la de los Estados Unidos. En este trabajo la Iglesia Católica fue una aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época, pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa Pío XI la conocían, pues fueron ustedes los que fomentaron y aliaron su Iglesia a ellos, al fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado, como joven sacerdote, diplomático de la Iglesia, con el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la guerra mundial. Usted y el Kaiser en Suiza urdieron intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, donde tomó parte en la subida de Hitler al poder, habiendo hecho acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder, cuya firma, como la de Eugenio Cardenal Pacelli, juntamente con la de Hitler, constan en la concordata con el Vaticano firmada en 1933. Nadie jamás creerá que usted ignorase el complot que Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dijo que usted, durante esos años, era el hombre más bien informado del Reich. Después de la firma de la concordata, por usted y por von Papen, y de salpicarle agua bendita a Hitler, dándole la impresión, entre comillas, que resucitaba, von Papen que consiguió escapar a la horca.
Vuestros cardenales y obispos bendecían en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra los indefensos etíopes. Vuestro cardenal Schuster de Milán proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar en triunfo a la Etiopía a la cruz de Cristo. Y sin embargo usted llama a su iglesia la Iglesia de Dios y pretende que yo, como jefe de un Estado civil, admita que usted es superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos. Usted habla con palabras melosas sobre justicia. Al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y a Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos usados por Hitler y Mussolini para solidificar sus detestables y diabólicos regímenes. Usted quiere ver desperdiciados nuestro dinero y enviar nuestros jóvenes a una muerte horrible sobre los cadáveres de Hitler y Mussolini para terminar la lucha que ellos comenzaron con ayuda suya y a quien nosotros derrotamos. Sí, Estados Unidos desea la paz, porque de todas las naciones solo nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad de gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitásemos con la guerra que provoca contra Rusia, usted fácilmente procuraría una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría un pacto con el propio diablo si conviniese a los intereses de su Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber, como jefe de este país predominantemente protestante, rechazar sus aventuras a guisa de alianza de pacto para la paz. A aquellos que comen en el plato en que el diablo está comiendo, deben usar una cuchara muy larga. Continuaré procurando la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Vuestro sinceramente, Harry S. Truman. Yo no sé qué os parece esta carta, pero es verdaderamente impresionante cómo describe todo el proceso del Vaticano en la Primera y Segunda Guerra Mundiales y lo que intentaban hacer. Y veis, eso sí, la postura fantástica, en este caso, del presidente de Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo precisamente ha habido un cambio muy sorprendente. Vamos a ver... ¿Puedes clicar, John? ¿Recordáis esta escena? El texto bíblico decía, toda la tierra en pos de la bestia. Y los representantes de Estados Unidos, ¿dónde están puestos aquí? No están, ¿verdad? Pues sí que están. Y no solo el actual presidente de Estados Unidos, sino dos de los anteriores. Su padre, Clinton, y demás personajes de Estados Unidos. ¿Y en qué postura están? Arrodillados. ¿No ha cambiado algo en Estados Unidos? La profecía es muy clara y lo iremos viendo ahora. Veremos cómo desde el año 45 para acá han pasado cosas que trascienden lo que nadie podía llegar a imaginar si no se hubiese conocido la profecía bíblica a fondo. ¿Puedes clicar? Decía el texto, pero hablaba como dragón. Esto es cambio de actitud en algún momento de su historia. Decía que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Estados Unidos nació de un modo muy manso, huyendo del catolicismo en Europa. Y luego va a hacer un cambio en su historia. Va a hablar como un dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Lo recordáis? Satanás. Pues, a pesar de todo, recordemos que esta profecía dice algo muy, muy concreto. Nos pinta el panorama ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios auténtico. Y no debemos olvidar esto. Se nos está hablando aquí de papado, de Estados Unidos, pero sobre todo se está pintando el panorama contra el pueblo auténtico de Dios. Y precisamente es algo que ya se está fraguando y que dentro de poco vamos a contemplar y a vivir quizás. ¿Qué es el hablar de una nación? El hablar de una nación es precisamente los actos de sus autoridades legislativas y judiciales.
Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento precisamente en su Constitución, es el fundamento de su política. Y la predicción de que hablará como dragón después, es que hay un cambio allí. Algo va a hacer muy importante esta nación. Dice que ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia, ¿qué autoridad tenía? ¿Recordáis? Era un poder muy fuerte. El Vaticano durante toda su historia ha sido un poder arrollador. Pues este poder, esta segunda bestia, algo parecido va a hacer. ¿Y qué va a sacar entonces? Pues lo mismo, la intolerancia que tenía también el Vaticano. Vamos a ver otra que nos dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia lo que provoca es que se adore a la primera bestia. La autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje a la primera bestia. ¿Y eso será cuándo? Pues después de que la herida mortal es sanada. Vamos a ver aquí algo. Hechos consumados, nada más. ¿La herida mortal ha sido sanada o no ha sido sanada? Juan Pablo II con Ronald Reagan. ¿Pots tornar enrere, sisplau? Bill Clinton, ¿con quién? Con Juan Pablo II. George Bush, presidente actual, con Juan Pablo II. Si hemos leído la carta de 1945, esto era impensable, ¿verdad? ¿Pots apretar? Y esta es la culminación. Todos sometidos ¿a quién? Al Vaticano otra vez. Y estamos hablando de Estados Unidos. ¡Qué gran cambio ha hecho! La profecía lo pronosticaba. Cordero, pero pasa como dragón. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora un escrito de la profetisa Ellen White en el libro El conflicto de los siglos, página 649. Vamos a ver qué remarcamos aquí. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Casi nada, ¿eh? Lo que está diciendo aquí es muy fuerte. Desgracias que van a ir pasando en este mundo y alguien van a ser culpados por ello. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina, está hablando de ministros del Evangelio, de predicadores, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal. ¿Cuál era el día de reposo papal? El domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras.
La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. ¿Estáis de acuerdo en esto? En todos los países solo se nos habla de que políticos corruptos, vemos los tejemanejes de la política, que dan asco, al final dan asco. Pues ya veis cómo todo se está cumpliendo. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hago un momento de parón aquí. El dragón, ¿sabéis quién es? Satanás, por símbolos. La mujer. Bíblicamente hay dos mujeres. Una que es pura y la otra que es una gran ramera, llamada Babilonia. Símbolo de dos iglesias. Una iglesia buena y la otra que no precisamente. ¿Y qué hacen? Pues juntos, esos dos malos poderes hacen guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y entre ellos, ¿qué mandamiento destaca que han sustituido ellos, como vimos la semana pasada? El sábado. El sábado se pisa, pues por tanto se persigue a ese pueblo que guarda el sábado. Y se les va a aplicar a ellos un montones de desgracias. Pues bien, vamos a ver un poco, o nos vamos a preguntar, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el 666? ¿Qué es ese decreto que prohibirá comprar y vender? Incluso un decreto de muerte para quien no haga caso a eso. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Como hemos visto anteriormente, el signo de la autoridad papal, ¿cuál es? El domingo. Es su gran marca. En la antigüedad, la nobleza o realeza no firmaban documentos como nosotros ahora hacemos. Los decretos se sellaban. Aquí tenemos una imagen. Ejemplos de sellos con texto especular de época romana. Sello de bronce de Herculano, siglo I, sello de oro de Roma, siglo III. La utilidad del sello quedaba así reforzada y explicitada. Recordemos que estos sellos se utilizaban, tal como Suetonio comenta en la biografía de Augusto, para autentificar sus escritos y edictos. Era utilizado por el propio emperador en el caso que nos ocupa, y por el tipo de inscripción que posee, el sello era utilizado por un legado imperial en el territorio. Ya veis cómo se marcaban las cosas, ¿eh? Con sellos. Era el signo de autoridad. Pero fijaros cómo precisamente ley y sello va unido. No se pueden separar. ¿Pots apretar, sisplau? En un sello encontramos tres cosas distintas: el nombre o título descriptivo de la persona o poder que utilizaba el sello, el territorio que abarcaba y el derecho de gobernar que tenía. En el caso del papado, ¿qué sería? Vamos a verlo ahora. El nombre, Papa, curiosamente también se adjudica todos los títulos del emperador Rey Sol del Imperio Romano, y además adoptó su día sagrado, que ¿recordáis cuál era el día de los paganos romanos? De adoración al sol, precisamente, el domingo. Pues ese día lo adoptó el papado. Su territorio, imponerse en todas partes. Sustituto de Dios, es lo que él pretende que es. Ese es su derecho a gobernar, dice. Vamos a ver ahora que Dios también tiene su sello. Es importante esto que ahora estáis viendo aquí, ya veréis por qué. El nombre Jehová es su nombre o título, creador. Es creador de todo, todo es suyo, todo el territorio, cielos y tierra. Es Dios, es su derecho a gobernar. Y si ley y sello van unidos, ¿dónde encontramos el sello de Dios? En los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Fijaros, sello y ley juntos. ¿Hay algún mandamiento en la ley de Dios que determine cuál es el sello de Dios? Vamos a verlo ahora. Tres textos distintos. El primero, Éxodo 20, del 8 al 11, donde se encuentran los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, que en otras versiones ya nos dice claramente sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otro texto, Éxodo 31, versículos 13, 16 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es que señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el último texto, Ezequiel 20, 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal, dice otra vez, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es el sello de Dios? El sábado. Es que está clarísimo. La marca de la bestia, domingo. Es lo que se contrapone al sello de Dios, que es el sábado. El papado ha hecho una cosa muy clara, ha usurpado el día sagrado de Dios. Ha pasado la santificación de un día de reposo muy claro, el sábado, al domingo. Ha hecho la contraposición a lo que Dios decía. Pero el sábado es solo para los judíos. Sabéis que los judíos tradicionalmente siempre han guardado el sábado, y se dice, en el mundo cristiano en general, que el sábado era solo el día para los judíos. Vamos a ver si es solo para los judíos o no. Veamos las respuestas precisamente en textos bíblicos, para que veáis que nadie se inventa nada aquí. En la creación, Dios ya santificó el sábado y se lo dio al hombre. Adán fue el primer hombre que estaba viviendo en la tierra. ¿Era judío Adán? Claro, sería judío, sería chino, sería de todo un poco, porque todas las naciones han salido de él, bíblicamente hablando. Pues vamos a ver qué pone en esos momentos de la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, en el principio del mundo. Vamos a ver cómo Jesús tampoco anuló la validez del sábado. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos a ver cómo Jesús también guardaba el sábado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora veremos cómo los apóstoles aún debían seguir guardando el sábado después de que Jesús ya desapareciera de este planeta. Fijaros en este texto y la trascendencia enorme que esto tiene. Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad, dijo Jesús a sus discípulos, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Voy a hacer un inciso aquí. ¿En qué momento Jesús pronunció estas palabras? Jesús estaba hablando con sus discípulos y habló al respecto de la destrucción del templo del cual ellos habían salido hacía poco, un templo magnífico, conocido como el templo de Herodes, donde los judíos iban a adorar, donde hacían los sacrificios, etc. Y Jesús les pronosticó que ese templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Jesús dijo esto aproximadamente en el año 30 después de la era cristiana, y estaba profetizando algo que sucedió 40 años después. En el 70, el templo fue arrasado. Y a los discípulos les dijo que tendrían que huir, porque habría una masacre. Y les dijo que mientras eso no sucedía, deberían ir orando, pidiéndole a Dios
para que cuando huyeran no fuera invierno, porque huir en invierno, claro, no es muy grato, ¿no? Pero tampoco cuando, ni en día de reposo, en sábado, porque el sábado se debería dedicar a cosas mucho más pacíficas y de adoración a Dios. Hechos de los Apóstoles 17. Por cierto, la profecía, o las oraciones, mejor dicho, de los apóstoles dieron buen resultado, porque su huida fue entre semana, en un miércoles, y no fue en invierno. Se pudieron salvar bien. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo también guardaba el sábado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Otro ejemplo más de cómo ellos seguían guardando el sábado. ¿Y qué es esto de guardar el sábado, observar el sábado? ¿En qué momento, desde cuándo a cuándo hay que guardar el sábado? ¿De 12 a 12, como conocemos los días actualmente? Levítico 23, 32. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aunque aquí se habla de otras solemnidades festivas del pueblo judío, para ellos siempre era igual. Los festivos iban de tarde a tarde, desde que el sol se oculta el viernes hasta que se oculta el sábado por la tarde. Todas esas horas son el sábado. Y esa es la forma en que se debe observar el sábado. Marcos 1:32 nos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿En qué momento le traen a Jesús los endemoniados? ¿Cuando es pleno sábado? No, cuando el sol ya se ha ido. Fijaros que hasta en esto eran escrupulosos guardando el sábado, quizás a veces en exceso, porque se pasaban un poco de la rosca, pero tenía muy claro que el sábado iba de puesta de sol a puesta de sol. Y ahora un texto que es sumamente sorprendente. ¿Sabéis? En la eternidad, cuando la historia de la humanidad haya terminado, y aún hay profecías que hablan de eso, que van más allá, el sábado, ¿qué va a pasar? Porque va a seguir habiendo sábados, va a seguir habiendo ciclos semanales. Fijaros en esta sorprendente profecía del libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por tanto, el sábado tiene una trascendencia que va desde el origen del mundo y se va a perder por la eternidad. Como hemos visto, no ha habido nunca un cambio de eso. Por tanto, la opresión de la bestia va a ser, ¿cuál? Imponer el domingo sustituyendo al sábado de Dios y prohibiendo comprar y vender a quien no quiera aceptar eso. Por tanto, el sábado, según las profecías, va a ser el punto del gran conflicto del tiempo del fin. Y es lo que va a definir quién es de Dios y quién no. Esta es la clave de lo que va a pasar en el mundo dentro de muy poco. La profecía anuncia que la bestia, la segunda bestia, la de 2 cuernos, que es Estados Unidos, va a dar el poder a la primera bestia, al papado. Y él, Estados Unidos, como poder fuerte, ¿qué va a hacer? Pues obligar, a través de las leyes civiles, que se observe el domingo como día de reposo a nivel general, planetario. Y esto es profecía que se está preparando su cumplimiento delante nuestro y nos está pasando desapercibido. Y dentro de poco va a ser lo que va a marcar la pauta de todas las personas de este mundo, de todas sin excepción. Vamos a ver ahora un escrito de Ellen White que profetiza de acuerdo con la Biblia en su libro El conflicto de los siglos, página 498. Fijaros los detalles que da aquí. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina
influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esto no son bromas, ¿eh? Esto es lo que Estados Unidos va a hacer. Y ya veis los movimientos. ¿A través de quién va a pasar todo eso? Las iglesias principales de Estados Unidos. Y si seguís las noticias, y a partir de ahora supongo que lo vais a hacer, estaréis muy atentos a lo que suceda en ese país a nivel religioso, que va a mover la política, y lo está haciendo. Vamos a ver ahora también aquí la continuación, donde nos dice: la bestia de 2 cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en el mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Bueno, quizás ahora entenderemos un poco más todas estas noticias catastróficas concernientes al pretendido cambio climático, del cual vamos a tratar en una conferencia, para ver qué hay detrás de todo esto. Pero ya veis que las desgracias se las van a colgar a alguien. ¿A quién? A los que van a guardar el sábado. ¿Pots clicar, sisplau? Fijaros en esta noticia, ¿la recordáis? La semana pasada sacamos el vídeo de la noticia que salió en TV3. Aquí, resumido: religió i horaris comercials a Alemanya. El debat sobre els horaris comercials es barreja amb altres components no estrictament econòmics, religiosos, por ejemplo, a Alemania. Nos dice que religión y horarios comerciales en Alemania, el debate sobre los horarios comerciales se mezcla con otros componentes no estrictamente económicos, religiosos, por ejemplo, en Alemania. Otras profecías nos hablan de que Estados Unidos va a ser el sitio donde sale esta ley dominical, pero que en otros países cristianos va a suceder exactamente lo mismo. Ya veis cómo se está preparando todo. Y ahora vamos a ver algo muy importante, bueno, es significativo, y aquí terminaremos la conferencia hoy. Una curiosidad: en astronomía nos han quedado unos signos que tienen una equivalencia que es realmente pagana. ¿Pots veure-ho? Vamos a ver los significativos que son. Bueno, primero vamos a ver esto. ¿Recordáis el juego de Imbo? Que en su día tuvimos una conferencia dedicada exclusivamente a esto, donde se veía el ataque a las Torres Gemelas, el 11S, el Pentágono, etcétera, etcétera. Esas cartas dicen mensajes impresionantes. Y entre ellos que vemos aquí, ¿qué es esto? Plaga de demonios. ¿Dónde están? Esto es Estados Unidos. ¿Cómo? Esto es Estados Unidos. El Capitolio. ¿Por qué pone esto aquí? Pero, ¿y al lado? Ciudad del Vaticano. Y fijaros, ¿recordáis que mostramos ya esa carta también anteriormente? El Papa, ¿y qué lleva en la mitra, en la cabeza, en ese gorro? El triángulo con el ojo. Estos dos poderes juntos son los que van a hacer que el mundo pase por su criterio. Y ese criterio va a ser imponer el domingo como día de reposo para todos. Y vamos a terminar precisamente, bueno, aquí hay algo más aún sobre Elena White, que es realmente impresionante. Vamos a dejarlo para el próximo día, porque si no... ¿Sí? 5 minutos. Bueno, aprovechamos el tiempo, vamos a aprovecharlo y cerramos. ¿Pots apretar para ampliar-ho? Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía.
Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana, o sea, Estados Unidos, pero también Europa. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Quedaros con el cambio climático. Y estos son los signos astronómicos que antes os comentaba. ¿Veis el primero de la izquierda, el signo del Sol? El signo astronómico es su equivalencia, el domingo. El 3, Venus. ¿Veis el dibujito? Es la famosa cruz hacia abajo, saliendo de una redondita. Es Venus o viernes. Y en el 5, la redondita con la flechita en diagonal hacia arriba a la derecha, Marte o martes. Hasta incluso en el signo astronómico aparece el Sol como domingo. Ya veis cómo todo queda en la cultura y viene precisamente del lugar que es denominado como la bestia. Todo surge de allí. Bien, el tema que vamos a seguir el próximo día, ya para terminar, es precisamente desglosar enteramente el 666 qué es. Hemos visto antes cosas al respecto. Ahora por fin sabremos qué es. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención. Sé que el tema de hoy ha sido denso. Era un tema un poco duro de ir asimilando, porque había mucho texto. Pero es un concepto que debe quedaros muy claro. Dentro de poco, estad atentos porque la profecía se va a cumplir. Estad atentos porque van a salir leyes favoreciendo el domingo como día de reposo y unidad del cristianismo en general. Si ya sabéis lo que es, ¿vosotros aceptaréis esa ley? ¿O guardaréis el sábado, que es el sello de Dios? Porque al final no habrá alternativa. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.